El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Pobreza es consecuencia de la misma asfixia fiscal según FOSDE. Fundación Fe y Alegría se refiere a violencia y militarización en centros educativos. Al menos 2 de cada 10 estudiantes involucrados en el narcomenudeo en los centros educativos. Estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo. En esta ocasión les saluda Sara Mejía. Estamos listos para en los próximos 30 minutos llevarles toda la información del quehacer magisterial, así como temas de interés nacional. Y como les mencionábamos en nuestros titulares, la Fundación Fe y Alegría inició el día de ayer un congreso en el cual se refieren a la violencia y la militarización de los centros educativos en el país. En el marco del segundo Congreso Centroamericano de Educación, Educar en Contextos de Violencia, la Fundación Fe y Alegría Honduras destaca que para prevenir la violencia en los centros educativos no es necesario su militarización. Yo pienso, hay un dicho, dicen que un civil siempre se puede militarizar, pero un militar difícilmente, ¿verdad? Se puede civilizar y nosotros la escuela no tiene que estar vinculada a las armas. La escuela, la arma es la sabiduría, no son las armas físicas, ¿verdad? Entonces el militarismo representa la represión muchas veces y representa la fuerza pues impuesta. Nosotros queremos que en las escuelas tiene que haber la fuerza del saber. Según lo expresado por el padre Miguel Cortés, se debe innovar en la educación para combatir estos problemas de violencia. Hay que pensar en la innovación educativa, en generar nuevas propuestas metodológicas. Por ejemplo, nosotros en Fe y Alegría tenemos el método Plenitud, que es generar una propuesta educativa donde los niños y niñas se sientan felices en la escuela, donde la escuela sea un lugar no solo de aprendizaje, sino un lugar de felicidad, donde los niños sientan que su autoestima crece, que les guste ir a la escuela y que puedan pasar cuanto más tiempo en la escuela mejor. De igual forma, la Fundación Fe y Alegría plantea que la respuesta no se puede encontrar en un solo sector de la sociedad. Hemos planteado que la respuesta a esta problemática no la puede dar ni solo el gobierno a través del Ministerio de Educación, ni solo la empresa privada, ni mucho menos solo el maestro, sino en la medida en que nos unimos todas y todos es que podemos ser una respuesta a un problema multicausal como es la violencia y el crimen en nuestro país. Y siempre referente a este tema, la señora ministra de Educación, la doctora Rutilia Calderón, se hizo presente a la inauguración de este congreso, en donde ella manifestó que se deben reforzar en los centros educativos la enseñanza en valores para tratar de mejorar estas situaciones. La necesidad del fortalecimiento de lo que son los orientadores y consejeros, que también en los últimos años se ha debilitado bastante de lo que fueron en sus inicios, y también una pronta revisión de los programas de formación inicial de maestros y maestras, puesto que no se están formando para estas capacidades de prevención de la violencia, capacidades para mejorar la detección temprana de riesgos para la población estudiantil, etcétera, de manera que, y también incorporar en lo que son las escuelas de padres y madres, que es una iniciativa que ya tiene varios años, también todos los aspectos relacionados con la prevención de la violencia. Según algunos datos estadísticos, 2 de cada 10 estudiantes en los centros educativos consumen y venden drogas.
Autoridades de seguridad expresaron que al menos 2 de cada 10 estudiantes consumen y distribuyen droga en los centros educativos de la capital. Las drogas más utilizadas por los jóvenes en la actualidad son la cocaína y la marihuana. Estos tipos de alucinógenos causan cambios del tono afectivo, generalmente hacia la euforia. Produce alteraciones perspectivas, en especial visiones. La juventud está siendo involucrada en el narcomenudeo por grupos criminales, situación que está saliendo de las manos de las autoridades de seguridad a pesar de muchos institutos públicos que se encuentran militarizados ante los últimos hechos violentos con la muerte de 2 estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres. Según estadísticas de la morgue del Ministerio Público en la capital, solo en el primer trimestre de este año se registran más de 100 ingresos de cadáveres por muertes violentas y que fueron encontrados en sacos y bolsas en vías públicas. En su mayoría, las edades de las víctimas oscilan entre 11 y 20 años. Para Acontecer Colprosuma, informó Luis Fernando Herrera. La privatización de la educación es un fenómeno global. Es la transferencia de actividades, recursos y responsabilidades desde las instituciones y organizaciones públicas gubernamentales hacia individuos y agencias privadas. La privatización educativa no demuestra mejoras en la calidad y pone en riesgo las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Recuerda, la educación es un derecho humano fundamental y por lo tanto es el Estado en que tiene la obligación de garantizarla. El negocio privado de la educación está fuertemente instalado a nivel internacional y en nuestro país no es la excepción. La privatización de la educación resulta problemática en materia de inequidades, exclusión y segregación escolar. Di no a la privatización de la educación, sí a la escuela pública. Cambiando de informaciones, Colproden lanzará mañana un programa especial a través de alianzas con el cual busca combatir la trata de menores. Colproden es una organización que se encarga de promocionar y defender los derechos de la infancia en el país. Próximamente lanzará una campaña en contra de la explotación sexual en menores. El tema de tráfico de personas, en especial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Lamentablemente tenemos un registro bastante bajo, tenemos hasta el momento 73 casos que se han sido registrados y denunciados, de los cuales 24 han sido judicializados y 12 de ellos han sido sentenciados. Lo más delicado de este tema es que al Estado de Honduras ya le han hecho una serie de recomendaciones relacionadas con la trata de menores en el país. El gobierno no está haciendo eco de las recomendaciones que se hacen en el Comité de Derechos del Niño y también en el examen periódico universal, el EPU, y también otras como el protocolo facultativo de explotación sexual y comercial. Hay suficientes recomendaciones al Estado de Honduras, pero el Estado de Honduras no ha hecho eco sobre estas recomendaciones, no hay asignación de presupuesto ni personal, ni voluntad política para resolver este problema. Con esta campaña, Colproden espera llegar a diferentes ciudades del país, pero especialmente al corredor atlántico. Esperamos que esta misma campaña sea devuelta a todas las comunidades de las ciudades especiales de San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero también informar a varios jóvenes y niñas en el corredor del Atlántico, donde tenemos bastante tráfico de personas. Como una medida de represión, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras suspendió becas a estudiantes que participaron en las manifestaciones del movimiento estudiantil universitario. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras suspendieron beca a José Manuel González como represalia por participar en las protestas que se realizan en las últimas semanas. Nosotros participamos en una acción de protesta estudiantil, que es un legítimo derecho que el mismo Estado, la Constitución de la República nos da. Participamos en esto y fui sancionado con la cancelación definitiva de una beca, la cual ampararon el dicho dictamen en el capítulo 4 del reglamento de los estudiantes, en los incisos A, B, E y F,
que especifica algunas prohibiciones, más no especifica las sanciones, y específicamente fue cancelada por la toma del edificio Alma Mater. González es un joven de escasos recursos perjudicado por la actual crisis económica, quien compartió su experiencia al llegar a la capital. Yo opté por regresarme hacia el hospital escuela. Resulta que no agarré la calle que venía para el hospital escuela, sino que agarré la calle que va para el anillo periférico, la calle del Alto en Medio. Ahí me encontré una señora que ella venía de reciclar, obviamente, y se miraba una persona humilde, trabajadora. Entonces le comenté que si tenía un espacio en su casa para poder quedarme esa noche. Ella me comentó que no, porque vivía en unas condiciones no adecuadas para dar un alojamiento. Entonces le dije yo que no importaba, que lo que quería era estar en un lugar seguro. Otra de las sanciones que la máxima casa de estudios está llevando a cabo es quitar los honores a los estudiantes que son de excelencia académica y que participan de estas huelgas. Para Acontecer Colprosuma, informó Luis Fernando Herrera. Y la ola de criminalidad en el país está acabando con la vida de la juventud hondureña, y es que es del conocimiento de todos. La noche de ayer fue asesinado un joven universitario quien era estudiante de la licenciatura en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este joven también era parte del movimiento estudiantil universitario. Luis Joel Perdomo, de 35 años, pasante de la carrera de Sociología y miembro del movimiento estudiantil universitario, se convierte en otra de las víctimas por la ola de criminalidad que hay en el país. Este joven fue asesinado ayer en horas de la noche a unos metros de su vivienda en la colonia El Pedregal. El universitario era actor y director de un grupo teatral, Sombra Roja, el cual era apasionado por las artes escénicas. Montaba obras de teatro para prevenir la violencia, la desigualdad social y la falta de acceso a la educación sexual en Honduras. Según testimonios, Luis Perdomo dedicó parte de su vida a defender la educación pública, al que criminales sin pensarlo le quitaron la vida acabando con los sueños de un joven emprendedor. Luego de este asesinato, la familia del joven abandonó la vivienda por supuestas amenazas de pandillas. Los restos del joven están siendo velados en una funeraria de la capital. Por otra parte, con velas, un ramo de flores y una fotografía, estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lamentaron el asesinato de su compañero, hecho que se reporta a tan solo 19 días del asesinato del padre de uno de los estudiantes judicializados. Compañeras y compañeros afiliados, ya pueden asistir a la primera clínica y farmacia del docente Colprosuma, donde recibirá consulta gratuita usted como afiliado, sus hijos, sus padres y su cónyuge. Se le facilitarán medicinas a costos muy bajos, contrario a los altos precios que ofrece el mercado. Maestros de Tegucigalpa y Francisco Morazán ya pueden acudir a la Plaza Colprosuma. Esperamos aperturar nuevas clínicas en diferentes ciudades del país. Una vez más demostramos que cuando se quiere se puede, y cuando se promete se cumple. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Gracias por continuar informándose con nosotros. Y es que hondureños se quejan constantemente por la administración de la empresa de energía Honduras. La población hondureña se sigue quejando de la administración de la empresa Energía Honduras, esto debido a distintos problemas que se presentan en sus hogares, así como los altos costos de energía. El robo que me están haciendo con estos recibos, que me salen de 4.000 empiras, cuando yo no tengo ni contador, ni la luz está conectada. Se les han hecho más de 8 solicitudes para que me vayan a poner el contador y poder tener servicio, pero nunca van. Esta es una empresa realmente que no ayuda en nada. Es un atropello, realmente no sirve esto. Cambien esto, hombre. Uno está pagando, uno trabaja para pagarle a ustedes. Y no es posible que ustedes estén atropellándonos. Aparte de eso, es humillante venir aquí a perder tiempo, donde esta gente, que uno viene con un problema y se lleva ese mismo problema y 2 o 3 más. Esta empresa le está subiendo los costos de las tarifas, ¿verdad? Ellos lo hacen al azar, así. Y otra, que cada semana le están cortando la luz. Me cortaron la luz porque se me juntó el segundo recibo. ¿Qué ocurre? Que de repente vengo yo a hacer un arreglo de pago para poder pagar solo un mes, ¿verdad?
Y entonces me dicen, no, usted no puede, tiene que esperar que se le junten 3 meses para hacer un arreglo de pago. Según Adalid Díaz, defensor de los consumidores, el cambio de la administración de la energía en el país ha aumentado hasta en un 100%, dato que afecta a la población hondureña. Han aumentado los costos hasta en un 100%. Gente que de 300 lempiras que pagaba hace un año, están pagando 600, 700 lempiras. Gente que pagaba 800 lempiras está pagando casi los 2.000 lempiras. Según estudios, Honduras destinó al menos 39 millones de lempiras en los últimos años en energía eléctrica, siendo así el segundo país en Centroamérica que más ha invertido en este rubro. Para Acontecer Colprosuma, informó Luis Fernando Herrera. Y es que, según FOSDE, la pobreza extrema en el país es consecuencia de la misma asfixia fiscal en la que están sumergidos los hondureños. En la actualidad, Honduras está atravesando por uno de los peores baches en cuanto a pobreza se refiere, y uno de los principales obstáculos para que la sociedad pueda salir adelante son las políticas públicas. Estamos hablando que las mismas políticas públicas son un gran obstáculo para que la población pueda salir adelante. Estamos hablando también que la misma fiscalidad, el mismo sistema tributario también viene a ahogar al hondureño. Con esto se puede decir que se atraviesa por un ciclo perverso en donde no hay movilidad social en la población hondureña. La extrema pobreza en datos puntuales representa el 40% de la población, es decir, alrededor de 3.700.000 personas que se encuentran en condiciones de indigencia, en condiciones de miseria. ¿Por qué digo esta palabra tan fuerte? Porque no logra acceder ni siquiera a la canasta básica de alimentos. Para FOSDE, una de las perspectivas sería realizar cobros justos entre los hondureños. La misma justicia fiscal, que nosotros encaminemos a la progresividad tributaria, cobrarle al que más tiene y dejar de cobrarle al que menos tiene. Eso sería uno de los principales, a perspectiva de FOSDE, variables que pueden ayudar a disminuir la pobreza. Y esta noche, como nota positiva, preparamos para ustedes el aniversario de la Escuela República de Argentina, quien esta semana arribó a sus 140 años de fundación, una escuela que en medio de muchas necesidades, como todas en el país, celebró a lo grande su aniversario. La Escuela República de Argentina, una de las más longevas en la ciudad de Comayagüela, arribó esta semana a su 140 aniversario de fundación, ocasión especial que fue aprovechada por los docentes, estudiantes, padres de familia e invitados especiales. Cumplimos 140 años educando y formando la niñez de este país, y para nosotros es un honor, ¿verdad?, estar entre los primeros centros educativos fundados en este país para educar. Hoy en día este centro educativo, gracias a su gran trayectoria, se ha convertido en un centro de educación básica, un motivo más que les permitió celebrar con bailes, música, acrósticos y juegos pirotécnicos. Es una gran satisfacción la labor que hemos realizado nosotros como personal docente, como personal administrativo, poder hacer esta gestión y ver que dentro de lo que va ya a la mitad de año, el primer semestre, estamos viendo los resultados. No ha sido fácil, tuvimos algunas limitaciones, pero igual con todo el empeño que pusimos, estamos realmente contentas con cumplir la meta de poder abrir ya el tercer ciclo. Para la Embajada Argentina en nuestro país es de suma importancia participar en este tipo de eventos en donde se pone en alto el nombre de su república. La Embajada Argentina apadrina esta escuela, acaba de colocar un aire acondicionado ecológico para que las niñas puedan estudiar, labor que nos ha costado no en dinero, sino en perseguir un objetivo, porque son bienes del Estado y son entregados para recursos que los niños se formen y capaciten adecuadamente. Por su parte, las estudiantes satisfechas de pertenecer a esta gran comunidad educativa. Como estudiante me siento muy alegre por estar en esta escuela. Me siento muy alegre cumpliendo 140 años.
El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma te invita a que te afilies a nuestra cooperativa mixta 4 de junio para gozar de nuestros beneficios. Te garantizamos estabilidad financiera y servicios como aportaciones, ahorros retirables, ahorro navideño, depósito a plazo fijo, así como préstamos automáticos, préstamos fiduciarios, hipotecarios y escolares. Al afiliarte a nuestra cooperativa garantizas protección a tu familia y solo necesitas ser maestro Colprosuma, llenar solicitud de ingreso, fotocopia de identidad y croquis de domicilio. Ven y afíliate, te esperamos. Y ya llegando a la recta final de este espacio informativo, vamos a leer para ustedes algunos comunicados del Colprosuma. El Consejo Nacional Electoral del Colprosuma convoca a los presidentes y secretarios de los consejos seccionales y departamentales a charlas sobre el proceso electoral del presente año. Si los convocados no pueden asistir, los pueden representar otro miembro del consejo seccional o departamental. Las charlas se realizarán a las 9 de la mañana en las sedes y días señalados. A continuación voy a dar lectura a la jornada de este fin de semana. El día sábado 15 de julio en Santa Rosa de Copán, los responsables son el profesor Harvey Vargas y la profesora Oneida Vallejo. Las seccionales asistentes serán Copán, Ocotepeque, Protección y El Naranjito. El mismo sábado 15 de julio le corresponde también a Gracias. Los responsables son el profesor Ambrosio Sabio y el profesor Roger González. Aquí asistirán las seccionales de Lempira. Para el próximo fin de semana, sábado 22 de julio, le corresponden charlas a Santa Bárbara. Los responsables son el licenciado Emil Danilo García y el profesor Harvey Vargas. Aquí asistirán las seccionales de Santa Bárbara, excepto El Naranjito y Protección. También vamos a dar lectura a un comunicado del Fondo de Auxilio Profesor Leovigildo Pineda Cardona, que comunica lo siguiente: los préstamos ordinarios que fueron otorgados en 2017 con montos menores a 100.000 empiras pueden ser refinanciados independientemente del número de cuotas pagadas, siempre que exista capacidad de pago. Ampliar el plazo de los préstamos ordinarios y de emergencia hasta 60 meses, 5 años. Otorgar préstamos hasta de 120.000 empiras a un plazo máximo de 60 meses, 5 años. Refinanciar con 12 cuotas mínimas los préstamos que se otorgaron a 72 meses y con 9 cuotas los préstamos ordinarios que tienen un plazo hasta de 60 meses. Un préstamo de emergencia se refinanciará con el 25% de las cuotas pagadas. Estas medidas o disposiciones son temporales hasta el 30 de noviembre de 2017. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 13 de julio de 2017, gerencia administrativa. De esta forma hemos llegado al final. Por mi parte es todo, pero les invito a que continúen con nosotros. Enseguida nuestra opinión editorial y a continuación nuestro segmento Panorama Educativo. Buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Fuera, militares y policías de los centros educativos. De manera normal vamos permitiendo que la militarización penetre en nuestros centros educativos y en nuestra vida cotidiana. Conocemos perfectamente el rol de la policía y de los militares, uno de garantizar la paz y seguridad de la ciudadanía y los otros de asegurar la soberanía nacional y propiciar el respeto a la Constitución. Pero ambos, policías y militares, han confundido el efecto de su trabajo y al hacerlo propician un ambiente de total militarización de la educación y de la sociedad en general.
Nuestro caso en particular inicia con la pretendida y equivocada Escuela de Guardianes de la Patria, instrucción que inicia una cultura de pistoleros y bandoleros que, lejos de proyectar una escuela pública con armonía, una educación de paz y convivencia pacífica y de integración familiar, lo que genera es todo lo contrario, un ambiente de guerra, familias bélicas, al crimen organizado, a la desintegración familiar y a la muerte. Todo el sistema educativo se desfigura en su criterio de educar para la paz y la convivencia social, al permitir que militares y policías entren en los centros educativos y, aún peor, que penetren en nuestra vida académica y profundicen la cultura de las armas y el crimen. Al permitir Julieta Castellanos, o más bien solicitar que militares ingresen a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es el principio de la militarización de la educación pública. La Universidad Nacional es la máxima expresión de la educación y del pensamiento académico. Al aceptar que se violente la autonomía, se logra de manera directa que se vulnere en forma salvaje la libertad de pensamiento académico y la libertad de expresión de los jóvenes estudiantes universitarios. Pero de igual forma, escuelas y colegios están sufriendo los mismos efectos de la militarización, justificando el hecho por los actos criminales que se han producido siempre en nuestros centros educativos referidos a la escuela pública. Con la presencia de militares dentro de los centros educativos se pretende controlar estos actos delictivos y supuestamente reducir la tensión en los colegios y escuelas, producto de amenazas de los malhechores a los alumnos, maestros y padres de familia. El elemento a criticar es, primero, que policías y militares que actúan con un rol equivocado no deben de ingresar a los centros educativos, debiendo permanecer fuera de los mismos, y segundo, señalar que estos operativos solo aparecen cuando se dan hechos que lamentar. Militares dentro de los centros educativos producen efectos negativos para los niños y jóvenes que estamos educando. Primero, porque abrimos las puertas a la cultura de la militarización de las armas y del crimen. Segundo, genera un ambiente de estrés y zozobra entre los educandos al observar en sus centros educativos, en los pasillos y zonas de recreación, a elementos uniformados con ametralladoras, pistolas y bombas lacrimógenas. Tercero, violenta la autonomía de la educación pública y la libertad de cátedra. Militares dentro de los centros educativos es un mal ejemplo para niños y jóvenes y exhibe al país como una nación donde la educación está intervenida por el poder militar. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma con profunda pena lamenta el sensible fallecimiento de quien en vida fuera la señora Georgelina Orellana. La señora Georgelina Orellana falleció el pasado sábado 8 de julio en la ciudad de La Paz y era madre del maestro jubilado Eugenio Flores Orellana, afiliado a nuestra organización en la seccional número 1. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. El costo de vida sigue golpeando la economía de la sociedad hondureña. Nos hemos convertido en un sector discriminado, ya que mientras el gobierno gasta 22.000 lempiras diarios por cada policía militar, un maestro devenga 9.863 lempiras con 76 centavos al mes. Pese a toda la adversidad, los profesores y profesoras seguimos de pie en las aulas de clases, cumpliendo con nuestra misión de educar. El día de hoy, ya justamente a 8 años, el Magisterio de Honduras no ha tenido un tan solo ajuste a su salario. Ganamos lo mismo que ganábamos en el 2009, a pesar de las variables económicas que se mueven. El alza al costo de la canasta básica, el deslizamiento de la empira frente al dólar y la carga tributaria nos crearon 15 impuestos
tributario, lo que nos disminuyó totalmente el salario a los profesores. No es justo. Ya es hora que el gobierno cumpla con nuestro derecho a un ajuste salarial apegado a la ley. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosuma. La privatización de la educación es un fenómeno global. Es la transferencia de actividades, recursos y responsabilidades desde las instituciones y organizaciones públicas gubernamentales hacia individuos y agencias privadas. La privatización educativa no demuestra mejoras en la calidad y pone en riesgo las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Recuerda, la educación es un derecho humano fundamental y por lo tanto es el Estado en que tiene la obligación de garantizarla. El negocio privado de la educación está fuertemente instalado a nivel internacional y en nuestro país no es la excepción. La privatización de la educación resulta problemática en materia de inequidades, exclusión y segregación escolar. Di no a la privatización de la educación, sí a la escuela pública. Compañeras y compañeros afiliados, ya pueden asistir a la primera clínica y farmacia del docente Colprosuma, donde recibirá consulta gratuita usted como afiliado, sus hijos, sus padres y su cónyuge. Se le facilitarán medicinas a costos muy bajos, contrario a los altos precios que ofrece el mercado. Maestros de Tegucigalpa y Francisco Morazán ya pueden acudir a la Plaza Colprosuma. Esperamos aperturar nuevas clínicas en diferentes ciudades del país. Una vez más demostramos que cuando se quiere se puede y cuando se promete se cumple. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma te invita a que te afilies a nuestra cooperativa mixta 4 de junio para gozar de nuestros beneficios. Te garantizamos estabilidad financiera y servicios como aportaciones, ahorros retirables, ahorro navideño, depósito a plazo fijo, así como préstamos automáticos, préstamos fiduciarios, hipotecarios y escolares. Al afiliarte a nuestra cooperativa garantizas protección a tu familia y solo necesitas ser maestro Colprosuma, llenar solicitud de ingreso, fotocopia de identidad y croquis de domicilio. Ven y afíliate, te esperamos. El costo de vida sigue golpeando la economía de la sociedad hondureña. Nos hemos convertido en un sector discriminado, ya que mientras el gobierno gasta 22.000 lempiras diarios por cada policía militar, un maestro devenga 9.863 lempiras con 76 centavos al mes. Pese a toda la adversidad, los profesores y profesoras seguimos de pie en las aulas de clases, cumpliendo con nuestra misión de educar. Y el día de hoy, ya justamente a 8 años, el Magisterio de Honduras no ha tenido un tan solo ajuste a su salario. Ganamos lo mismo que ganábamos en el 2009, a pesar de las variables económicas que se mueven. El alza al costo de la canasta básica, el deslizamiento de la empira frente al dólar y la carga tributaria nos crearon 15 impuestos tributarios, lo que nos disminuyó totalmente el salario a los profesores. No es justo. Ya es hora que el gobierno cumpla con nuestro derecho a un ajuste salarial apegado a la ley. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosuma. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros afiliados a nivel nacional. Un combativo saludo para todo nuestro magisterio, padres de familia, estudiantes y pueblo hondureño en general. Como ustedes ya observaron, esta noche en nuestro set, estudiantes del movimiento estudiantil universitario continúan las luchas en la máxima casa de estudio. Me encuentro con Sergio Ulloa y Fernando Ramírez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.
Un gusto estar con ustedes esta noche. Vamos a desarrollar este tema, esta problemática que continúa, y es que sin duda el Congreso Nacional de manera inteligente no ha aceptado aún la intervención de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En otro momento que no fuera año político, seguramente ya lo hubieran intervenido, violentando así la autonomía de la universidad, pero para eso tenemos estos dos jóvenes para desarrollar este tema. Vamos a comenzar. Quiero que Sergio Ulloa nos explique y que comencemos haciendo una cronología de este problema. Explíquenos a todos el problema, al magisterio hondureño que lo está viendo esta noche y a todos en general, para que podamos comprender por qué ustedes continúan con esta lucha, cuál ha sido el problema que tienen ustedes y que los sigue confrontando. Bueno, buenas noches, gracias por el espacio. Nos hemos dividido, ¿no?, las intervenciones con el compañero Fernando, entonces pues esta parte la puede desarrollar y posteriormente continuaríamos, ¿no? Continuamos entonces con Fernando. Bien, es importante considerar esta crisis en el marco de la reforma universitaria, que es un proceso que ya tiene más de 12 años en proceso en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y que en principio, cuando se planteó en el año 2000, era para poder posicionar el quehacer universitario en los nuevos retos del siglo XXI. Esa reforma se consolida en 2004 con una junta interventora del Congreso Nacional que propuso la nueva ley orgánica y con ella una nueva estructura de gobierno y un nuevo proceso de reforma académica e institucional. Ese proceso termina en 2005 y la junta interventora propone una comisión de transición que vendría a desarrollar todos los procesos que la ley orgánica necesitaba e instaurar el nuevo gobierno estudiantil y el nuevo gobierno universitario más bien, para que le diera continuidad y funcionamiento operativo a todo el proceso de reforma universitaria. Esa comisión funcionó entre 2005 y 2008 y uno de los mandatos que surge en 2006 es el artículo CT-UNA 67-2006, que era la instauración de una asamblea constituyente estudiantil universitaria para que en el marco de un nuevo gobierno universitario donde las asociaciones de estudiantes fuéramos los representantes legítimos de los y las estudiantes, se eliminara la figura de los frentes para poder darle vida a una nueva organización estudiantil y así acabar con el problema de ingobernabilidad y de legitimidad que los estudiantes estaban reclamando desde el siglo pasado. A pesar de que esa figura existió gracias a la Comisión de Transición, la Comisión no logró en 2008 instaurar un gobierno universitario con la base de las asociaciones estudiantiles de carrera, y el Consejo Universitario asumió funciones posteriormente en 2009 sin tener conformado legítima y legalmente el gobierno estudiantil. Y a partir de ese momento es que nosotros, los y las estudiantes, que somos miembros de las asociaciones de carrera, vamos a tener un conflicto directo con las autoridades universitarias porque se ha imposibilitado, a pesar de existir un mandato a través de este artículo o este decreto de la Comisión de Transición, para poder organizarnos en las asociaciones de carrera y poder representarnos a nosotros en los órganos de auto y cogobierno universitario que compartimos con docentes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A partir del 2010 creo que surge un nuevo proceso que mi compañero lo puede explicar. Bueno, en el 2011, dentro de Ciudad Universitaria, pues lo que es integrantes del Movimiento Amplio Universitario y en conjunto con integrantes del Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya de la UNABS y la Federación de Asociaciones Estudiantiles también de UNABS, amparándonos en el acuerdo en el CT-67, en donde la Comisión de Transición pues instaba a instalar una asamblea constituyente, pues empezamos a darle contenido, ¿no?, a ese acuerdo, y empezamos a construir una propuesta para poder recuperar, ¿no?, los espacios de representación y los espacios de participación estudiantil que nos competen como parte, ¿no?, de la comunidad universitaria desde las asociaciones estudiantiles de carrera, como espacios legales y también legítimos. En este sentido, esto fue como para septiembre. Nosotros para el mes de noviembre estamos presentando ya la propuesta terminada con firmas recolectadas tanto en Ciudad Universitaria como en la UNA del Valle de Sula. Hicimos la propuesta ante Rectoría, hicimos la propuesta ante Consejo Universitario y la propuesta fue totalmente invisibilizada. Era una propuesta de organización y una propuesta de participación construida desde el estudiantado para darle solución a una problemática del estudiantado.
La propuesta pues no la escucharon, no la leyeron, y es así como el acuerdo, pues una vez más las autoridades se hacen de la vista gorda para no poder ejecutarlo. Del año 2011 podemos irnos al 2013. En el año 2013 pues se da algo bien curioso, en el sentido de que el Congreso Nacional, a petición de la universidad, reforma la ley orgánica de la universidad, permitiendo lo que es, en primer lugar, la reelección de la actual rectora por un mandato de 4 años más. En segundo lugar, permite pues la imposición de estudiantes ante el Consejo Universitario. El Consejo Universitario pues es el máximo órgano de toma de decisiones que hay dentro de la universidad, y en estas reformas a la ley orgánica, especialmente el artículo 8, el Congreso Nacional faculta a las autoridades universitarias a seleccionar de dedo a los estudiantes que nos van a representar y a través de los cuales nosotros podemos tener participación. Para el año 2004, ya con el Consejo Universitario compuesto por estudiantes ilegítimos, porque no representaban en sí a la comunidad estudiantil universitaria, pues se empieza a tocar lo que es el tema de las normas académicas, un tema que fue bastante sensible, que sigue siendo sensible, pero en su momento, pues al ser una propuesta impuesta sin la construcción y sin la participación tanto del sector docente como del sector estudiantil, pues entonces empieza un descontento de parte del movimiento estudiantil, porque era una propuesta de normas académicas que no estaba adecuada a la realidad particular que vivimos como hondureños y hondureñas, tanto a lo interno de la universidad como a lo externo de la misma. En este sentido, pues es cuando comienza el proceso, o se empieza a agudizar el proceso de persecución, el proceso de represión y el proceso de criminalización de las y los estudiantes. Este comienza en el mes de julio, cuando el estudiante Darío Morán, estudiante de pedagogía en su momento, fue brutalmente golpeado, fue hospitalizado, pasó días en Támara y fue acusado por el delito de sedición. Posteriormente, aún continuando con protestas por la imposición de las normas académicas en Consejo Universitario, pues se da lo que son la expulsión de estudiantes, 6 aquí en Ciudad Universitaria y 10 compañeros en lo que es una Valle de Sula. Nosotros yo fui uno de esos 6 estudiantes que fueron expulsados acá. En el 2015, pues la Corte Suprema, a través de un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, falla a favor nuestro y logra pues obligar a la universidad a que nos reintegre. Ya para el año 2015, el tema de las normas académicas se vuelve aún más sensible, ya cuando se pone a implementar lo que es la tabla de unidades valorativas. Entonces continúan las jornadas de protesta porque el estudiantado pues no tenía ni voz ni voto en las decisiones que están tomando dentro de la universidad, en este caso hablando de las normas académicas, y es cuando se dan pues acciones de protesta que comienzan en la UNA Valle de Sula, en una ABS, y se extienden por todos los campus que hay dentro de la universidad. Es así como en Ciudad Universitaria pues se da el cierre de la universidad por 6 días, y como la medida de criminalización de las autoridades a nivel interno no funcionó con las expulsiones, entonces ahora se abocan a lo que es el Ministerio Público. ¿Y cuál es el resultado? Pues se levantan a nivel nacional 26 requerimientos fiscales acusados los y las estudiantes en su momento por el delito de usurpación. Mi persona pues se vuelve a ver otra vez implicado dentro de estos requerimientos fiscales. Y ya para el año 2016 pues surge otra coyuntura de lucha dentro de la universidad, que pues yo ese año me tuve que ir a práctica y estuve viendo todo el conflicto de afuera, pero sí mi compañero que estuvo acá puede ampliarnos sobre eso. Bien, en el año 2016, después de un proceso fallido de diálogo que se había intentado a través de una plataforma que se autodenominó Mesa Amplia de Estudiantes Indignados, donde las autoridades lo único que hicieron fue dilatar el proceso de diálogo entre todas las unidades académicas, surge la plataforma del Movimiento Estudiantil Universitario como un espacio de articulación de asociaciones de carrera, facultad, movimientos independientes y comunidad estudiantil en general, que sentía en ese momento el gran
retroceso a la educación pública con la aplicación total de las normas académicas y que correspondía a un proceso de exclusión de forma general y masivo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no solo en Ciudad Universitaria, sino a nivel regional. Para ese momento, ciertos espacios aglutinados en el movimiento estudiantil universitario hicieron una presentación de propuestas para mayo de 2016, que era una construcción multisectorial de un diálogo universitario, que también fue invisibilizado por las autoridades universitarias, y a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas se presentó un documento de inaplicabilidad de las normas académicas por considerarse lesivas a los derechos humanos. Esas dos propuestas que se presentaron en mayo fueron invisibilizadas y a partir de eso se creó un ultimátum de que si no se respondía a las exigencias iban a comenzar procesos mucho mayores de lucha. Y esos procesos se incrementaron entre junio y julio del 2016, donde se dio la toma a nivel nacional del centro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en todos los centros regionales y en Ciudad Universitaria. A través de ese proceso, el 1 de julio se da un desalojo general de todos los centros regionales, centros universitarios regional y Ciudad Universitaria, donde solo en Ciudad Universitaria se presentaron 78 procesos penales y a nivel nacional más de 120 procesos, lo cual evidencia el nivel de arbitrariedad y de incompetencia que tenían las autoridades por responder a un proceso ya de construcción que los estudiantes ya teníamos adelantado. A partir de ese momento, el movimiento estudiantil no decae, sino que se fortalece y la toma se vuelve a nivel nacional y de forma mucho más fuerte, lo que obliga a las autoridades a sentarse en un proceso de diálogo que estaba contemplado a través de esta metodología que el movimiento estudiantil universitario presentó y desarrolló con todos los sectores estudiantiles de asociaciones de carrera, asociaciones de facultad y movimientos independientes. Esta metodología del diálogo entre estudiantes y que al final contemplaba una construcción entre estudiantes, docentes, estudiantes y estudiantes autoridades, nos llevó al primer acuerdo entre las autoridades que era para la desestimación de la acción penal de todos los y las estudiantes con algún proceso penal. A partir de este momento es que nosotros podemos ubicar la intransigencia de las autoridades y uno de los grandes motores de que nosotros tengamos una crisis como la que tenemos en este momento. Este documento era el punto de partida para establecer un marco de respeto entre los estudiantes y las autoridades para poder sentarnos a dialogar, que nos llevó a los acuerdos del 28 de julio del 2016, donde los estudiantes y las autoridades nos comprometíamos a construir multisectorialmente una nueva normativa académica y el sector estudiantil, particularmente la construcción de un reglamento electoral estudiantil consensuado con las asociaciones legítimas de carrera y asociaciones de facultad para que nosotros pudiéramos, en el marco de julio a diciembre de 2016, desarrollar las elecciones estudiantiles y acabar con el conflicto de legitimidad y de falta de gobierno universitario completo, integral, legítimo y legal, porque nosotros ya, las asociaciones de carrera, íbamos a estar conformando el cogobierno universitario, el consejo universitario, juntas directivas de facultad, comité técnico de carrera y a nivel de autogobierno, la federación de estudiantes, los comités ejecutivos de las asociaciones de facultad y las asociaciones de carrera. Las autoridades universitarias se prestaron a través de diferentes mecanismos y bajo ciertas formas de invisibilizar un consenso que se llevó entre agosto y septiembre del 2016 en todos los centros regionales y con todas las unidades académicas. Esa invisibilización hizo que el movimiento estudiantil se pronunciara en contra y buscara mecanismos de solución, y la única respuesta que tienen las autoridades universitarias fue hacer un diálogo con los frentes universitarios. Y nosotros, como sector estudiantil, asociaciones de carrera bajo procesos autónomos, que ya lo explicó mi compañero Sergio Ulloa, nosotros desconocemos a los frentes como representantes porque en el espíritu de la reforma universitaria las asociaciones de carrera vienen a replantear el proceso de participación, pero ya para este momento estamos viendo de que es precisamente esa estructura la que nos ha impedido a los y las estudiantes bajo procesos autónomos y legítimos poder conformar una participación estructural. Ya para el 2017, es que a pesar de presentar la propuesta de reglamento electoral estudiantil, nuestro consenso sobre normativa académica y un sinnúmero de propuestas para solventar la falta de incidencia y de gobierno universitario completo, es que las autoridades sentencian a 3 de nuestros compañeros, incluyendo a mi compañero y amigo Sergio Ulloa, a un proceso penal
donde los declaran culpables, yo creo que él, más que nadie, puede desarrollar ese tema. Y bueno, este fue un punto que vino a revivir tanto el movimiento estudiantil, la inconformidad que hay, y que vino a hacer el punto de quiebre entre esos acuerdos de diálogo, porque como se estimaba en uno de los acuerdos, se pretendía ponerle fin a la extinción penal a todos, no especificaba año, y a raíz de eso pues nos condenan a nosotros 3, y en acciones de solidaridad del movimiento estudiantil caen criminalizados otros 20 por el delito de usurpación y daños, y en la invasión militar que hubo en la universidad el mes pasado en el edificio Química y Farmacia caen otros 20, es decir, que condenan a 3 estudiantes a cárcel y caen en proceso de criminalización otros 26. Luego de haber escuchado detalladamente la problemática, Sergio, entonces, ¿por qué ustedes no proponen públicamente una comisión de diálogo con personas de alto nivel? ¿Aceptarían sí o no ustedes que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos sea un mediador en este conflicto? Bueno, respondiendo a la pregunta, creo que el año pasado fue prácticamente lo que se hizo, ¿no? Se conformó una mesa mediadora con personajes de credibilidad a nivel institucional y a nivel social, con altas capacidades, ¿no?, para mediar este tipo de conflictos, y sencillamente no funcionó. Hubo una parte que claramente incumplió y que mostró y aún continúa mostrando intransigencia y apertura ante la diversidad de ideas, ante la diversidad de opiniones, de sentir y de pensares que hay dentro de la universidad. Entonces, sencillamente por la intransigencia que ha habido de parte de las autoridades actuales de la universidad, es por lo cual el movimiento estudiantil universitario decide no sentarse a dialogar con estas autoridades. No se está descartando el hecho de no dialogar nunca, porque la crisis pues tiene que tener un comienzo para comenzar a solventarse. Pero con las actuales autoridades universitarias no se piensa sentarse a dialogar, y con lo respecto al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, creo que actualmente pues se está construyendo una propuesta desde las y los estudiantes para comenzar a darle solución, y lo que es el CONADE, entre otras instancias, están contempladas no como observadores y garantes de ese proceso. Pero si han funcionado como observadores, ¿y por qué entonces no utilizarlo como un mediador? ¿Por qué ustedes como estudiantes no esperar a que llegue el mes de septiembre, que es cuando se tiene que determinar las nuevas autoridades? ¿Por qué no cesar las protestas hasta este momento, aprovechando el conocimiento de personas como el comisionado para que sea interventor? Yo creo que la pregunta ya se respondió al exponer la crisis. Nosotros como estudiantes no formamos parte del gobierno universitario. Por lo tanto, la conformación de la Junta de Dirección Universitaria no es legítima ni es legal, y nosotros desconocemos cualquier elección de rector donde nosotros no seamos partícipes directos a través de nuestras asociaciones de carrera y de facultad para poder incidir en el proceso de elección de todas las autoridades universitarias en consejos universitarios. No solamente la rectora, sino todas nuestras autoridades académicas e institucionales. Precisamente por esa falta de incidencia, participación y representación en los órganos de cogobierno es que nosotros no vamos a permitir que las autoridades actuales sean partícipes de un proceso de construcción. Como decía mi compañero, nosotros estamos dispuestos a un diálogo, pero un diálogo donde se dé un marco de respeto, y nosotros creemos que la invasión militar y policial no es un marco de respeto para un diálogo. Que una campaña de criminalización y de desprecio a la vida de nuestros compañeros que están en huelga de hambre no es un marco de respeto. Precisamente por eso es que nosotros no vamos a sentarnos a dialogar con las autoridades universitarias hasta que nosotros tengamos restablecido a nivel nacional el gobierno universitario. Me han dejado claro que no van a sentarse a dialogar, pero ¿qué pasará con la lucha entonces? ¿Va a continuar o la van a perder? ¿Quién de las dos partes va a ceder primero? Pues la lucha es evidente que continúa, y la crisis pues se está agudizando, y esto pues propicia escenarios, en este caso favorables para el movimiento estudiantil, en el sentido de que pues tanto las campañas de desprestigio mediático que están montando las autoridades en confabulación con los medios pues, tarifados,
Son señales de debilidades, las declaraciones tanto de las autoridades sin ningún tipo de fundamento, sino que siempre pues atacando, tratando de personalizar, tratando de desprestigiar a ciertos personajes del movimiento estudiantil, pues son señales de debilidad, y también el hecho de que allá haya pronunciamientos de parte de pues, personajes vinculados al Congreso Nacional, ya pues son señales de que la crisis se está saliendo ya de control más de lo que ya está. En este caso pues ya se pronunció lo que es el Congreso Nacional, y pues las acciones de protesta continúan. Hay compañeros y compañeras que están en huelga de hambre como medida de presión, ¿no? Continúan las protestas a lo interno de la universidad, pero sobre todo continúa la lucha con la construcción de propuestas, porque sí, el movimiento estudiantil a nivel de CU estamos ya construyendo una propuesta de solución a la crisis, en donde la crisis sea solventada desde lo interno de la universidad, con los actores y actoras que conforman la comunidad universitaria, sin necesidad de que el Congreso intervenga directamente y controle y tome poder dentro de la universidad. Y también pues esperamos este fin de semana lograr unificar toda esa propuesta y ese discurso con los compañeros y compañeras de los centros regionales, para tener como movimiento estudiantil a nivel nacional una sola propuesta y que tengamos un objetivo, ¿no?, hacia el cual ir. Bien, jóvenes, antes de concluir este espacio, queremos decirle que el pueblo hondureño, el Magisterio Nacional, sus compañeros, padres de familia, los estamos apoyando. Así que manténganse firmes, no desistan de su lucha, porque claramente ustedes están defendiendo sus derechos y cuentan con todo el apoyo del Magisterio Nacional, porque sabemos que son justas sus exigencias, y agradecemos que su participación esta noche en nuestro segmento. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y efectivamente usted lo ha dicho, el apoyo de la comunidad, de la sociedad es fundamental, porque recordemos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no solamente de los y las estudiantes, ni de los docentes, trabajadores y autoridades, le pertenece a toda la población hondureña, por lo tanto es una lucha que debe ser acuerpada por toda la sociedad. Y el sector estudiantil hace ese llamado a la comunidad nacional de que las propuestas que estamos construyendo van a involucrar una participación activa de toda la sociedad en el replanteamiento de lo que es una universidad y a qué debería responder la universidad pública y autónoma. Y yo creo que es un llamado también a las autoridades universitarias para evitar prestarse a ceder la autonomía universitaria ante un Congreso Nacional, cuando la autonomía se basa en la construcción, en la capacidad que los actores y las actrices tienen para la construcción de propuestas de solución, porque si la universidad no es capaz de resolver sus propios problemas, de nada está sirviendo. Y nosotros como estudiantes estamos haciendo el papel que las autoridades son incapaces de hacer al construir propuestas desde nuestro sector e incluir no solo al docente, al trabajador, sino a la sociedad civil en general. Gracias por su participación, Sergio Ulloa y Fernando Ramírez. De esta manera concluimos, agradeciendo a todos nuestros docentes su fiel sintonía. Nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.